Buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp. Ya, un clic, ya. En Navidad no vamos a hablar de la... Aunque hubo una novedad, una de sus secretarias se intoxicó con una, parece que le dio una sobredosis de azufre diaria, pero ya está bien. Si no, hoy día la linchábamos aquí. Bueno. Y muy buenos días también a todos quienes nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales. El canal de YouTube de RTP está tocándome la nariz en vivo, al aire. En el Facebook de RTP, otra nariz. Mejor no me sigo tocando la nariz porque hay gente mal pensada. Ya, hay harta gente mal pensada. Y también los que están siguiéndome en mi Facebook Live de Rodolfo Acriso. Bien, como dice el líder, traerá la prensa corrupta. La prensa corrupta dice que hoy es miércoles 3 de diciembre. Los dos dicen que hoy es miércoles 3 de diciembre. Puede ser miércoles 3 de diciembre. No nos vamos a resentir ni a poner bravos ni a nada. Es miércoles 3 de diciembre. Estamos esperando que se conecte nuestro invitado. Mientras tanto, ¿qué? Aprovechemos para de una vez hablar del seguro. Que asegura, que seguro, no seguro. Ya, si te quieren vacunar en el seguro, o sea, tienes una denuncia o queja por corrupción, te quisieron sacar plata aparte de una cita, para lo que sea. Corrupción, no que no hay citas, no. Corrupción. Escribe al 096-253-2338 o ingresa a denuncias.ies.gov.es. El seguro te asegura que es seguro. Será creerle. El beneficio de la duda y se actúa de buena fe. El Código Civil dice que todo es de buena fe, así que será que sí. Y esto está disponible los 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso sí es seguro, del seguro. Ya. De una vez les voy a recomendar de nuevo que si van por Manabí y van por Puerto Viejo, entonces tienen que ir a conocer el hotel número 10 de la cadena de Oro Verde, el Oro Verde Puerto Viejo. Tienen que descubrirlo y convertir su estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Y desde julio, ya han pasado julio, agosto, septiembre, octubre, 5 meses, que has podido ir al restaurante Monté, Haute Cuisine, alta cocina basada en las raíces de la cocina manabita, que es famosa local e internacionalmente. Así que ya sabes, y después de comer más tardecito te vas a salir al rooftop, picaditos, coctelitos, y la vista que te enamorará al atardecer. Eso sí, coge con quién van. Y si quieres conocer más, oroverdepuertoviejo.com. Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Ya, ok, ready to go. Estoy leyendo en las noticias que ponen en la pantalla. 5 internos murieron en la penitenciaría del Litoral. Averíguame cómo. Y en las elecciones de Honduras, que están más peleando, con el 70% escrutado, Nasrallah va afianzando su liderato en las elecciones de Honduras. Pero bueno, ya está con nosotros nuestro invitado, el coronel Mario Pazmiño. Mi querido Mario, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy buenos días. Un cordial saludo para todos los televidentes y radioescuchas. A ver, yo... Cuando necesito saber algo con bastante precisión y exactitud y con un razonamiento basado no solo en la lógica, sino en el conocimiento, le pregunto a los que saben. Porque yo, que me haya leído cientos de libros, especialmente sobre las 2 guerras mundiales, pues, yo lo que he hecho es leer libros. Yo de eso no sé, o sea, sé lo que he leído, pero a ver, a mí ya me huele que el tema de Trump con Venezuela está muy conversado. O sea, le dio un ultimátum el otro día. Habló con él el otro día y ayer le ha vuelto a dar otro ultimátum. Y ayer asegurado, cuando le preguntaron en una rueda de prensa que estaba con todo el gabinete que si Maduro se va, contestó, he will, o sea, él lo hará. O sea, se tendrá que ir. Y hoy ya en algunos canales de YouTube, a los que no les creo nada, pero a veces veo para divertirme, ya dicen que empezaron las operaciones terrestres. Explícame, a ver, Estados Unidos, problemas de obtener inteligencia, sea por tecnología o por, ¿cómo se llaman? Human assets, o sea, los activos humanos, suele no tener, ¿no? Igual que Israel, que suele no tener problemas. ¿Qué pasa entonces? ¿Es puro bluff? ¿Es en serio? El Ford es el portaaviones más grande del mundo. O sea, lo movió del Mediterráneo ¿a qué? ¿A asustarlo a Maduro? Cuéntame. A ver, gracias, Rodolfo, por la pregunta. Yo creo que el tema de los Estados Unidos con relación a esta operación Lanza del Sur es muy concreta. Lo que han hecho es una aproximación de medios, que eso está dentro de la lógica militar previo a un desenlace de una intervención. Tenía que concentrar medios, lo ha hecho,
tiene en Puerto Rico al momento un despliegue importantísimo de aeronaves de combate, Ujú. pues, listas y dispuestas para poder actuar. Tiene la flota naval también en el Caribe lista en su totalidad. Lo que hizo últimamente Trump es darle una última oportunidad para que el dictador venezolano pues reaccione y le planteó básicamente tres alternativas. A La ver, una era, pues, usted puede decidir si quiere quedarse o morir, la una. La segunda es, si usted se queda allá, pues lo vamos a capturar y lo va a traer a Guantánamo o a las cárceles norteamericanas. Y la tercera, usted puede optar por abandonar el poder y salir a buscar un refugio en alguno de los países esos de élite socialista que le quieren dar acogida. Si es así, escoja usted. No es que la reunión telefónica o esa mm, llamada telefónica de mm, Trump fue para decirle, vea, quedemos en paz, no pasa, no, no, no. ah, Lo que le fue, le puso los ultimátums y le dijo, escoja, señor. Tiene usted, creo, me imagino yo, hasta el día viernes. sí. eh, Y hoy es este miércoles. viernes. Exactamente. Le tiene que haber dado un plazo para que el PARA también pueda Sí, tener sí, hasta alguna el viernes. Lo que dicen análisis. los comentaristas internacionales y los ¿Va? periódicos de allá es que... Es por eso que algunos medios ya hablan de ciertos despliegues adicionales y una acción que es muy importante A ver, previo al desencadenamiento de acciones hostiles contra un país o contra una infraestructura, pues generalmente los gobiernos que son responsables lo que hacen es emitir un comunicado de bloqueo aéreo en esa región. ya En está. otras palabras, le dicen, señores, que no cruce ningún avión por ahí porque de pronto hay una confusión y lo bajamos. Y lo que están haciendo es un aislamiento de Venezuela en el contexto de cualquier comunicación de vuelos que puedan darse de entrada o de salida. Mario, un punto de orden, Eso, como decimos en la asamblea. ¿cómo no? Me acuerdo cuando estaba yo allí, Dios mío. Eh, todos habían aceptado, hasta que ayer o antes de ayer, para variar, el señor Petro, no sé si pasado de vueltas con lo que produce su país, lamentablemente, dijo que no, que se caía Trump y que el cielo era libre y que Colombia reanudaba los vuelos. Dime una cosa, Trump, a ver, Maduro ya se sacó la lotería, está jugando otra lotería. ¿Petro está comprando todos los números o qué? ¿Se está metiendo Yo, lo, qué le pasa? yo lo que creo que Petro está completamente fuera de sus cabales. Ya, Es una persona que, a mi manera de pensar, pues habla sin razonar previamente lo que tiene que decir y por eso es que causa unas confusiones tremendas. Pero la posición media envalentonada del señor este puede darse por diferentes causas, entre las cuales pues puede estar algunas de esas psicotrópicas. Sin embargo, de ello, pues yo considero importante que lo que está diciendo el señor Petro no tiene ningún tipo de asidero, porque el bloqueo que tiene al momento esta fuerza multinacional, porque no solo de Estados Unidos, está mm, también Francia por ahí en sí. algunos y otros países, pues lo que le está diciendo es, no vamos a permitir ninguna salida de droga hacia el Caribe. Ahí viene la otra cosa, y ahí vienen las repercusiones para nosotros. A ver, Las dos operaciones, la una, Lanza del Sur, que es bloqueo del Caribe, y la segunda, que le da con dedicatoria al señor Petro, el señor Trump, le dice, le voy a desertificar a usted, ya lo señor, porque no ha desertificó. cumplido. Ya lo Sí. desertificó y usted no ha cumplido, señor. En vez de reducir la cantidad de miles de hectáreas de cocaína de 146,000, usted ha subido a 160,000 hectáreas. Entonces, ahí no hay punto de comparación. Yo no voy a estar siguiendo poniéndole plata para que usted siga incrementando la droga. Entonces, desertificado, ya no tienen. Ahora lo que va a pasar, las repercusiones son directamente para los otros países de la región. ¿Y quién lleva la mejor parte? Se llama Ecuador. ¿Por qué Ojalá, llevamos la mejor parte nosotros? como dicen los Porque, árabes, inshallah, quiera Dios, que es exactamente, la porque etimología de la palabra ojalá. gran parte de esta droga tiene que salir. No es que se va a quedar en Venezuela ni No, se va a quedar no, 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 en no. Colombia. Tiene que salir. Y tiene que salir por donde existan mayores lugares o aperturas para poder permear la droga. Y ese país se llama Ecuador, porque la frontera nuestra es sumamente permeable. Los puertos nuestros son una ridiculez total
en el contexto de seguridad y por eso salen por ahí la gran cantidad de droga hacia Sí, el resto del mundo. Ecuador es considerado como la principal plataforma de exportación de sí, cocaína de la cuenca del Pacífico. sí. Entonces, no nos hagamos los locos, o sea, no regresemos a ver para otro lado. Ahí está clarísimo las cosas como están. Y eso es lo que va a pasar. Ahora, que de las 950 toneladas de cocaína que salían por territorio ecuatoriano, sin considerar las 120 que vienen desde Perú, solo 950 que desbordan por la frontera de Colombia, Ya. pues eso va a cambiar significativamente. ¿Va a venir ¿Cuánto se más? estima que va a pasar a partir del, bueno, ya está pasando, pero a partir del 2026 tendremos aproximadamente entre 1.400 a 1.500 toneladas de cocaína anuales pasando por territorio ecuatoriano? Eso quiere decir que no solo se incrementa la cantidad de droga, no señores, eso quiere decir que se incrementa la cantidad de carteles, Ajá. mafias, Ujú. protomafias internacionales, crimen organizado. Se incrementa la cantidad de organizaciones delictivas nacionales, bandas, megabandas, microcarteles, también que van a comenzar Ujú. a pulular por todo lado. Se incrementa la cantidad de santuarios. Y hoy día tenemos 187 santuarios a nivel nacional, pues posiblemente llegaremos a los 300. Perdón, perdón, Si perdón, perdón. tenemos al momento Una preguntita. perdón, 5 microestados, pues tendremos 10, A 15, ver, 20 a ver, microestados. a ver, espérate que me vas a causar un patatús. Cuando tú dices santuarios, estamos hasta en Navidad, ¿te estás refiriendo a lugares de oración o a lo que se conoce con ese nombre, los lugares que están, o sea, que son realmente, sí, claro, en la Edad Media cuando alguien lo perseguía se metía en una iglesia, era un santuario, nadie lo podía tocar. Son lugares geográficos que son verdaderamente inexpugnables donde no entra nadie. Sí, tal vez el término que me faltó ahí Es, incorporar es santuario delictivo o lo que ya, se pero no conoce importa, no, ya como entendí. hotspots. Ah, claro, el Hotspots, hotspot. así los llaman El en punto otros caliente, países. el punto Hotspots, zonas caliente. calientes, Mm, zonas de control ya. del crimen organizado ¿Cuántas hay en aquí? donde se mantiene. Dijiste Y en 5. Guayaquil hay bastantísimos de esos, ¿ah? Hay Sí. como unos 7, 8 hotspots en todo el sector. Entonces, Comenzando bueno, por no Durán. quiero, perdón. Comenzando por Durán, que era Guayaquil hasta Durán, poquito. Nueva Prosperina, La entrada de la el 8. Bastión Popular, Ah, la zona de la la Bahía. zona de la Puedo ladrillera, ir citando algunos de ellos, el Guasmo pero Sur, Punta Recha, todo eso. Ya, sí, pero quiero centrarme en la pregunta. ya. Entonces, aquí lo que va a pasar es que va a haber un incremento sustancial, pero eso también implica lo siguiente, que va a haber mayor violencia y mayor inseguridad. No es que crean ustedes que por más droga que existe, todo va a quedar tranquilo. No, va a confluir un sinnúmero de otros factores que van a degradar más de lo que estamos al momento el nivel de seguridad que tiene nuestro país. Eso es lo que me preocupa y creo que debería preocuparles a todas las autoridades. ¿Por qué, señores? Porque tomamos la decisión sabia, como siempre dicen, los ecuatorianos somos muy sabios, Mm, ujú, tomamos la decisión ujú. sabia de decir en la consulta no, diciendo pues le vamos a golpear al señor Noboa porque seguimos con los niveles de violencia y el cambio de la constitución no representa nada, el cambio de los asambleístas tampoco, la reducción de los mismos, el tema relacionado a la base militar no representa nada. Ya. Entonces vamos a ver las consecuencias en el 2026, distinguidos amigos, distinguidos ecuatorianos. Pero van a ser bien Vamos a feas, ver pues. Así como tú verdaderamente dices. lo que es un nivel de violencia e inseguridad nunca antes visto en este país. Hacia allá caminamos. Nunca antes visto. Sí, señor. Nunca Claro, es que antes tú, visto en el claro. país. A ver, Venezuela no es un productor, ni Ecuador. Perú es un gran productor, Bolivia siempre era el primer productor del mundo, era Bolivia. Un narcotraficante Correcto. boliviano le llegó a decir hasta al gobierno que le pagaba la deuda externa porque no lo jodan. Así de simple, el público. Y el gobierno no Es tuvo más correcto. remedio que decirle en público que no. Si te acuerdas, ¿no? Cuando ofrecieron pagar la deuda externa Sí, los bolivianos. pero también me acuerdo que no solo en Bolivia, el señor Pablo Escobar le dijo al presidente de ese entonces, Sí, le dijo, vea, no se haga problema, sí, yo pago la deuda sí. de Colombia en la comunidad internacional y solucionamos el problema. Claro. Claro, Y no le debe un peso, y Colombia ve ahora, pues su merced no le debe un peso a nadie, aunque ese era paisa, no era de Bogotá. claro. Van dos. Aquí todavía no han tenido esa bondad de ofrecernos pagar la deuda porque creo que no son giles. Pero claro, Pero hay una cosa, perdón, sí, perdón, dime. hay una cosa importante.
no han ofrecido pagar la deuda, pero gran parte de la economía delictiva, de las finanzas delictivas del crimen organizado, están, señores, sustentando la economía nacional. Sí, señor. Eso, si nos queremos hacer los locos, está bien, Pero, pero esa es una realidad. pero Aquí Mario, se lava dinero de todo lado. Mario, Y ese dinero que se está lavando, pues entra directa o indirectamente al sistema sí, financiero nacional. sí. Recuerden ustedes que el cuarto elemento de penetración del crimen organizado sobre la estructura estatal es indudablemente la penetración del sistema financiero nacional. Sí, no, Y no, eso lo no. están haciendo. Son dos realidades distintas, dos países con tamaños enormemente distintos y población enormemente distinta. Pero a ver, hace un tiempo yo lo escucho al expresidente de México, el señor AMLO, Andrés Manuel López Obrador, en sus mañaneras. La gente que no lo quiere dicen que AMLO cuando empieza la mañanera ya tiene 4 tequilas del reposado, del bueno, del de a $1,200 la botella entre pecho y espalda. Y un día dijo lo siguiente, voy a tratar de ser súper textual porque cuadra exactamente como anillo al dedo, a la medida, con lo que tú dijiste. Pues órale, pues que después de todo, pues la delincuencia, el narcotráfico, pues que no son todo malo. Pues hombre, que usted tiene idea de la cantidad de dinero que le entra a México, por eso la cantidad de plata que circula y la cantidad de gente que tiene trabajo, por eso. Póngase a pensar en eso antes de criticar. Eso es un punto importante. A ver, hay gente que piensa que el 30% del PIB de México o más es el narcotráfico. México es enorme, ¿no? Y tiene 140 millones de habitantes. No, no esta cosa que en los mapas, en los globos terráqueos chiquitos hay que mirarlo con lupa, pues no nos sale. Pero aquí, hace rato que pasa lo que tú dijiste. Y hace bastante rato, que todo el mundo mira para otro lado con lo fácil que es. Cuestión de las mansiones, señor, la escritura. Un task force, como dicen los gringos. Registro de la propiedad, SRI, registro mercantil, fiscalía, defensoría del pueblo, todo para que está bien. Ah, esta casa es de Pepito y Juanita. ¿Y quiénes son Pepito y Juanita? Ah, vea. Ministerio del Trabajo, rol de pago. Trabaja en la casa del señor. Vamos. Vamos. ¿Por qué no lo hacen? Si es fácil, ¿por qué no lo hacen? Porque ¿cuánto pues del PIB del Ecuador lo será el lavado de droga? Es correcto, es correcto. Entonces, gran parte de esta actividad en la cual están inmersos un sinnúmero de ciudadanos ecuatorianos, pues siguen contribuyendo a ese nivel de penetración. Y por eso es que es preocupante que el Ecuador se transforma Vamos a cortar la rápidamente radio. en este periodo de Ajá. tiempo, en estos últimos 2 meses o 3 meses, se transforma y Estados Unidos está muy consciente de lo que voy a decir al A momento. ver. Estados Unidos está consciente de que Ecuador es la última línea de contención del crimen organizado y del narcotráfico para América Latina. Si lo pierde, se complica todo el resto de América Latina, porque Ecuador está recibiendo el flujo de cocaína de Colombia, está recibiendo el flujo de cocaína de Venezuela, está recibiendo el flujo de cocaína de Perú. Entonces, todo eso se concentra y necesita pararse. Por eso es que Estados Unidos te regala Un guardacostas un que ya buque llegó. Sí. recientemente, uno de estos Sí, guardacostas. pero uno Estados grande. Unidos tiene, Los sí, sí, guardacostas sí, tiene americanos no son posicionado. lanchitas. Ya. Sí, 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 tiene posicionado en el Pacífico, creo que 2 o 3 buques con la capacidad de interdicción Ya. para las lanchas y comunica a la Armada Nacional. Entonces, Estados Unidos está muy preocupado del tema. No es solo el Caribe, no, 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 no es solo el Caribe. Sabe muy bien que con bloquear el Caribe, todo esto se va a comenzar a redireccionar y por lo tanto, por eso es también la visita de la señora secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, de Homeland Security, porque la mayoría dice, vienen a instalar bases militares. No, señores, lo que viene a instalar Homeland Security es básicamente oficinas de campo, que son oficinas no con militares, sino con contratistas, pero que cumplen casi las mismas funciones de una base militar. Tienen Pero no son bases eh, militares, ¿ah? inteligencia Perdón, no son no bases son militares de y ningún no y país. el presidente de la República no tiene la obligación de pedir autorización ni a la Corte Constitucional, Ni a ni a la nadie. Asamblea, ni al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque eso ya se firmó, pues señores, eso ya se firmó en el tiempo de Lazo. Y lo que está haciendo el presidente al momento es Aplicarlo. ejecutando. Entonces, si algunos piensan que con el tema de la consulta popular, cuando le dijeron no a las bases militares, están afectando al gobierno, no, señores, porque el gobierno tenía el plan B y el plan B se llama Homeland Security. Una sobre ese tema, ¿no?
el otro día, la semana pasada, la señora Delcy Rodríguez, que es la, creo que es la vicepresidente de Venezuela, que Perdón, tiene, aquí una sí, correccioncita nada más. Delcy Rodríguez recuerda que era la persona encargada de la fiscalía anteriormente. ajá, Es la que ajá, liberó en Caracas, aperturó las cárceles para que salga toda la gran cantidad del ajá, tren de Aragua y se ajá. mezcle con la migración. Lo Eso hicieron, solo para claro, que la ciudadanía se oriente bien claro, en el tema. eso lo hizo a propósito. Eso fue Correcto, correcto, lo que correcto. hizo Fidel, pues con el Mariel, con los Marielitos que les Correcto. metió. A ver, fue mucha gente que quería irse de Cuba honesta, pero les metió pues todos los que pudo de la cárcel. Y claro, saneó sus cárceles y se las mandó a los gringos. Y los gringos, un momentito, aquí todo el mundo enrejado hasta que investiguemos quién es quién. Ya. Ah, Pero eso hicieron esta gente. Bueno, Delcy Rodríguez, y por eso se llevó la gabardina de la semana el viernes pasado, muy suelta de hueso dijo que el señor Trump, en vez de venir a molestar a Venezuela, donde aquí no hay ningún cartel de los soles, que eso no existe. Yo no sé cómo no existe si Maduro hace un mes y medio dijo que ofrecía entregar a los cabecillas. No sé cómo no existe. Ah, que el Trump lo que tenía que hacer era mirar a Ecuador, porque por Ecuador es que sale la droga. Claro que por Ecuador es que sale la droga. Y no es droga venezolana, porque Venezuela no es productor, es droga colombiana y o peruana. Nah. Pero ningún gobierno del Ecuador ha llegado, porque algunos me dirán, no, es que no, ningún gobierno del Ecuador ha llegado al nivel de lo de Maduro. Aquí no hemos tenido un gobierno que sea el jefe del cartel, porque el jefe del cartel de los soles era Chávez y después era Maduro. Los soles son las... ¿Por qué usan soles los generales como insignias? Porque les gustó. Es un distintivo que Ya, utilizan ya, como insignia, es un distintivo de mando ya. para dar el grado de general, es lo que se publican los Ya, soles. sí, claro, pero normal, pero es el único país del mundo creo que usa soles acá en la esta, ¿no? Pero bueno, Creo que hay otro por África también que tiene unos chuta. soles medio Ya, ok, simpáticos. ya entendí. Ya, sí. Entonces, el Universo en primera página pone que el nuevo récord de muertes violentas en el país. El máximo histórico era el 2023, 8.248 casos. Había bajado a 8.234 en el 2024, 14 menos. Pero ahorita a noviembre ya están 8.272. Ya estamos a noviembre, sin diciembre, más que el 2023. Y con lo que tú acabas de señalar muy acertadamente, eso es nada al lado de lo que va a ser el 2026 si no tenemos con qué pararlo. Es correcto, o sea, el 2026, si alguien pensó que va a ser un año, pues, Pacífico. próspero para el país, pues va a ser un año próspero para el crimen organizado, el nivel de violencia e inseguridad. Vamos a disparar las cifras y yo creo, espero equivocarme, pero creo que este 2025 terminamos con cerca de 8.700, 8.900 personas fallecidas, lo que nos posiciona como uno de los países, estamos en el cuarto lugar a nivel mundial, podemos subir tranquilamente a un segundo O sea, medalla récord de plata. En mundial. términos Sí, 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 olímpicos, medallas de plata ahorita estamos de fuera del violencia. podio. Ya, Estamos fuera del podio. ya somos, sí, pero vamos a subir al podio. Exactamente, igual pasa con el reclutamiento de menores. Ya estamos en el Sí, segundo lugar, podemos pasar a primer sí, lugar. O sea, sí, sí. estamos Sí, avanzando sí, pero en la dinámica delictiva, estamos dando avanzando, pasos pero acelerados. estamos avanzando hacia la M de la M de la M, pues. O sea que con una M está bien, pero ya tres M no, pues. El lunes tuvimos aquí un experto que está haciendo un trabajo con algo de Harvard sobre los modos de reclutar. Y resulta que el TikTok es uno de los modos de reclutar. Ya no es que es personalmente, TikTok. Otra, los juegos en línea, eso que se pone varias gente con audífonos a jugar. Mientras más violentos, otra forma de reclutar. Y resulta que el Estado está pues lejos de entender esas cosas, lamentablemente. Y yo pregunto si un hombre joven que estaba haciendo este análisis, claro, financiado por Harvard, no, esa tiene plata. Pero aquí que es que no hay plata para hacer las cosas o no hay ganas para hacer las cosas. No hay ganas para hacer las cosas desde el estamento gubernamental hasta los estamentos seccionales. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, Te pongo un ejemplo. a ver, ¿Hay algún centro educativo en la ciudad de Guayaquil? Pues, estamos hablando en esta entrevista desde Guayaquil, entonces voy a tomar a ver, como dale. ejemplo Guayaquil. Además que Guayaquil es la zona 8 es el epicentro de todo este relajo, vamos a hablar claro. Correcto. Sí, Entonces, ¿hay algún centro educativo en Guayaquil que tenga planificación
para evitar el reclutamiento de menores en los centros educativos? ¿Hay algún centro educativo que tenga planes de seguridad para el microtráfico? ¿Hay un centro educativo en Guayaquil que tenga planes de seguridad para proteger a los ciudadanos, a los estudiantes y evitar que sean extorsionados, que sean secuestrados, que sean reclutados para una banda X? Y señores, no existe eso. Eso es algo hipotético, no existe. Hay uno que otro que tiene una planificación ahí y con eso cree que salen. No, señores, los centros educativos de Guayaquil tienen que aprender a asumir su responsabilidad y el Ministerio de Educación tiene que exigir y el alcalde de la ciudad de Guayaquil tiene que exigir. ¿Qué haría yo? A ver. Sencillo, señores. Lo que haría es lo siguiente. Una ordenanza Dale. municipal que diga todo establecimiento educativo o establecimiento en donde se reúnan personas tiene que poseer un plan o planes de seguridad para que pueda habilitarse. Si no tiene esos planes, no le doy la autorización para que pueda usted operar. O sea, está así, sencillito el Sencillito. asunto. O sea, El Ministerio de Educación que sin ese permiso, obviamente, como está dentro del Cantón Guayaquil, el Cantón Guayaquil no le puede puede decir, señor, operar, usted no señor. abre la puerta, ¿Por qué? ya. ¿Por qué les digo esto? Porque pasó un hecho A interesantísimo. ver. Estalló una bomba, un coche bomba, frente al Mall del Sol. Sí, claro. Todos nos Sí, consternamos, sí, sí, sí. todos nos asustamos. Vimos a un ciudadano que se acercó a tomar la fotografía, que falleció, todo el país se consternó. Al otro día, ese ratito cerraron el Mall del Sol. Al otro día, el Mall del Sol aperturó nuevamente. Pregunto yo, ¿alguien de los que entraron al Mall del Sol al otro día le revisaron el vehículo? Le dijeron, aquí está el plan, señor, vamos a chequear su carro. No, ahí no hicieron nada de eso. ¿Por qué no hicieron nada? Porque el sentido de ese centro comercial es un sentido, como dice, Comercial. de Claro. uso. Claro. Entonces, no ese de seguridad. Por lo tanto, ¿qué es lo que debería haber hecho el alcalde de ahí? Haber dicho, señores, Está clausurado ustedes hasta que para no me operar implemente eso, una cosa. me presentan Así aquí es. todos los planes, señores. Sí. Y me presentan los sistemas de seguridad, Sí. porque la gente que está entrando acá puede ser objeto de una acción. Sí. Y si no, pues yo les retiro el permiso de funcionamiento a todo el centro comercial. Mall. A ver cómo les va. Perdón, Y van a ver que en 2 días ya tienen los planes listos. no, no. Entonces, aquí es la gente mal llevada, no le gusta hacer las No. cosas. Lo mismo pasa en los centros educativos. El Ministerio de Educación, antes de darle el beneplácito para que inicie el año lectivo, le tiene que decir, a ver, venga, señor, presénteme, además del currículum, Todo. además de todo Ya. la malla curricular, todas esas cosas, El plan de seguridad. tiene que decir, a ver, presénteme ahora los temas de seguridad, presénteme todos los planes, señores. Y le van a decir, no No tenemos, tiene, pues, señor entonces usted ministro. no puede aperturar. Ah, ya. O Así sea, de sencillo. usted no comienza las clases mientras no me enseñe los planes. Correcto, señor. Perdón, y Así no pasa cualquier en Perú. plan. Me imagino que tienen que ser planes racionales, que uno pueda decir esto puede funcionar. Pues aquí en el Ecuador, Correcto. ¿sabes la zapada? ¿No? Te escriben 4 pendejadas y aquí está el plan. No, pues eso no, pues no. No, 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 no. A Es ver. que tiene que haber un comité Ya. en la municipalidad, un comité que analice directamente todos los planes. Y también en el caso educativo, pues en el Ministerio de Educación, un comité que analice cada uno de los planes, porque cada uno de los planes tiene una realidad diferente. Correcto. No es lo mismo No. que la escuela o el colegio que funciona en Urdesa con el que funciona en el sector de Bastión Popular No. o en el que funciona en San Borondón. Cada uno tiene lo que yo llamo un diagnóstico situacional completamente diferente. Las amenazas son diferentes, los tipos de delitos son diferentes, por lo tanto, cada uno de esos tiene que acoplarse a ese tipo de amenazas para poder plantear alternativas de solución y planificar en base a esas alternativas de solución. Si no tienen eso, entonces no estamos hablando de nada. No, además tú tienes toda la razón del mundo, los entornos son diferentes. Y iba a decir una cosa, probablemente aquí en Guayaquil, hablando de lo que se llama a veces el Gran Guayaquil, ¿no? Guayaquil, Durán, San Borondón, pero especialmente más San Borondón que Durán, probablemente alguno que otro colegio, de los que valen de $1.200, $1.300 mensuales la pensión, tenga algún tipo de planes, pero es que esa gente no es la del problema, po. A mí no me sirve que ese tenga el plan.
Yo quiero los planes donde reclutan a los chicos, donde joden a los chicos. Esos no tienen nada, nada de nada. Y aquí, yo me acuerdo cuando mi buen amigo, porque yo nunca en mi vida he negado a mis amigos, ni me peleo con mis amigos por las diferencias políticas, cuando Rolando Panchana fue gobernador del Guayas y entró con la policía a revisar las mochilas a los colegios y encontraron desde droga hasta cuchillos y pistolas. Perdón, pistolas de disparar, no las de fumar. Ya. Un escándalo. Que cómo le podían hacer eso a los chicos, que eso los iba a estigmatizar, que iban a dañar la reputación del colegio, pero que estamos llenos de imbéciles o qué. Yo no entiendo. La sociedad no comprende hasta que vive una realidad y hasta que le afecta. Cuando ya le matan a alguien, ahí todo el mundo salta y dice, no, pues eso no es así, que ahora sí pongan las medidas. No, No, ya. somos reactivos, no somos proactivos y lo que necesitamos ser como país, como instituciones, como centros de enseñanza, lo que sea, es proactivo, planificar antes que reaccionar, señores. Porque aquí, ¿quién marca las pautas para que reaccionemos desde el crimen organizado? Entonces tenemos que dar un paso adelante. Me vino a la mente como tú hablas de la reacción. La reacción, cuando uno reacciona en el momento apropiado, con las medidas apropiadas, gana. Y cuando no reacciona teniendo el momento apropiado y las medidas apropiadas, termina de perder más feo. Ayer justamente en la noche estaba viendo en un canal de YouTube un episodio de la Guerra Franco-Prusiana, 1870-1871, una batalla que tácticamente fue un triunfo francés, porque 20.000 bajas contra 12.000. Estratégicamente fue un triunfo de la Confederación Alemana del Norte, encabezada por Prusia. Alemania todavía no existía como país, porque lo obligaron a Bazaine, el mariscal, a encerrarse en Metz, y lo encerraron. ¿Qué pasó? Que los franceses iban ganando, pero el mariscal Bazaine, en vez de atacar y de mandar la Guardia Imperial, que la tenía en reserva, dijo que no. Y Moltke, que no era Gil, reaccionó, puso 250 cañones Krupp de acero, los franceses todavía tenían cañones de bronce, y los pulverizó. Una batalla que debió haber ganado el Segundo Imperio francés, fue una derrota terrible estratégicamente para el mismo Segundo Imperio francés. Bazaine duró creo que 2 meses hasta que se rindió porque no había que comer. Porque Metz era una ciudad pequeñita que no estaba pensada para albergar a la población, más 140.000 o 150.000 soldados. Pero si hubiera reaccionado a tiempo, ganaba. Y aquí, pregunto yo, ¿tenemos una posibilidad racional de no ser tan estúpidos como hacen y sí reaccionar a tiempo? Y aprovechar algún error de esta gente. Tenemos posibilidades, existen. A ver, Decisión política es la que no existe. Necesitamos que el gobierno, pues, primero recete este tipo de insumos para poder tener un análisis mucho más adecuado sobre cómo intervenir. Por ejemplo, a ver, tenemos casos muy emblemáticos, Nueva Prosperina, Guasmo, Durán, en donde corten la radio. no hacemos una presencia permanente, lo que hacemos son esporádicas. Y así queremos nosotros que eso cambie. No. Y confiamos en que un estado de excepción, un toque de queda, pues van a transformar eso. No, señores, eso no transforma. Lo único que hacen es darle más vitalidad al crimen organizado, porque el crimen organizado ya les tiene cogido el golpe. Saben que después de un estado de excepción pasarán unos días y nuevamente retoman. Y la población, pues, está al vaivén. La población no es tampoco aquella que, pues, se deja impresionar. No, la población es muy astuta y la población se mueve al vaivén de las circunstancias. Si es que en ese sector, voy a poner Durán, que es un microestado delictivo, en ese sector gobierna las malas organizaciones delictivas, entonces me pego donde están esos, pues, y trabajo con esos. Pero si es que viene Fuerzas Armadas, Policía Nacional, el gobierno y retoman el control, entonces la ciudadanía también comienza a girar hacia los estamentos gubernamentales. Así funciona esta cuestión. Y la ciudadanía hace eso, ¿por qué? No porque le interese más pato, menos No, pato, no, no. no. Porque necesita supervivir, pues, Claro. señores. ¿No ve que si no se pega, le matan? Entonces necesita tener esa facilidad de moverse. Yo siempre he dicho, la población es el mejor político que hay.
cuando estamos hablando de temas de delincuencia organizada y de santuarios. Se mueve al vaivén de las circunstancias. Si es que está un grupo X en Durán, pues todos se ponen la camiseta de ese grupo. Pero le masacraron al grupo y llega otro, pues se sacan ese y se ponen la otra. Pero si es que llegan los militares y los policías, se sacan ese y se ponen la otra. O sea, es un cambio de camisetas permanente, pero es la forma como subsiste la población y eso también hay que felicitarles porque la población se mueve Sí, dependiendo de quién le garantiza, quién le da seguridad. sí, Debería darle el Estado, pero como él no le da, no, entonces claro. tiene que también moverse. Claro, y además que hay algunos, entre comillas, iluminados, seres celestiales, geniales, que acusan a la población de ser esos señores. Eso se llama instinto de supervivencia, se llama instinto de conservación. O ustedes que están rascándose lo que sabemos en San Borondón, en una casa de 3 millones de dólares, ¿cómo pueden criticar a quien en Durán o se acomoda, como tú dices, con la ola o se muere? No lo puede Claro, criticar. Por ejemplo, yo el día lunes creo que el COE cantonal de Durán ha recomendado, no ha ordenado, ha recomendado que se vuelvan a retomar parcialmente las actividades en el municipio de Durán. Pero tú acabas de definir a Durán como un micro narcoestado y ¿sabes qué? Es exactamente lo que es. Ya estamos al aire nuevamente. El coronel Pamiño acaba de definir a Durán como un micro narcoestado. El COE, después de que mataron a 2 funcionarios y un concejal, se fue, se cerró el municipio, se trabaja telemáticamente. Y yo hago una preguntita. Cuando fue la pandemia, ¿cuántos meses trabajamos telemáticamente? Algunos, ¿no es cierto? Un montón, ¿no es cierto? ¿Y se paró el mundo? No. Entonces, ¿cómo se le puede ocurrir? Es que hay 3.000 militares en Durán. Sí, pero se van a quedar los 3.000. Si se quedan perennemente los 3.000, ahí ya es otra película. Pero yo no recuerdo que en ninguna operación, en ningún gobierno, desde que tenemos este problema, se hayan quedado perennemente. No, quizás no necesiten quedarse 3.000, pero sí 1.000 o 1.200, 1.500. Y ahí la cosa cambia. Porque con los militares, a ver, estos son sabidos. Ya cuando ven la infantería marina o la brigada patria o todas esas cosas, dicen, no, 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 mejor hagámonos los cojudos, miremos para otro lado, hagamos otra cosa. Pero si vienen y se van, al día siguiente de que se van, recuperaron todo el territorio y mataron a más gente. Entonces, ¿cómo pueden ser tan irresponsables de sugerir en un micro narcoestado que el municipio, que lo perdieron? Porque ¿por qué crees que está pasando lo que y la gente que matan? Porque perdieron, pues eso era de ellos. Desde hace, la peor imbecilidad de los habitantes de Durán fue haberse separado de Guayaquil. Se perdieron las 2 alcaldías del Führer y todas las de Nebot. Durán con las 2 alcaldías de León Febres Cordero y las 5 de Jaime Nebot sería otra cosa. Pero mira lo que tuvieron, pues, en vez de Febres Cordero y de Nebot. Entonces, sí, pero hay una cosa interesante que me permite reflexionar sobre lo siguiente. Acá siempre la mayoría de analistas, pues, y también de la población, dicen, vean, ahí está el modelo de Bukele. El modelo de Bukele es el que tenemos que copiar. eso es en El Pero señores, Salvador. ¿qué hizo Bukele? Bukele hizo justamente lo que tú estabas diciendo hace un momento. Él se dio cuenta, primero partió de un diagnóstico situacional, vio las zonas que son denominadas hotspots, Y le acercó. donde están concentradas la actividad delictiva, y dijo, ok, 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 a ver, esto es sencillo, no hay que darle mucha vuelta al asunto. Si ahí están concentrados, entonces reúname personal militar y policial y se van a ese municipio y se toman ese Claro. municipio. Y de ahí no me salen ustedes. Nadie. No, que yo me voy a regresar 2 meses. No, no, no. Ahí se quedan a vivir. Ya, ahí, ya ustedes ya no van a la ciudad, no. Ustedes se quedan ahí en ese municipio. De por vida. Eso se llamaba plan territorial, Sí. plan de control territorial. Y una vez En que otras palabras, controlaban ¿qué el estaba territorio, haciendo? claro, Sí. después En empezaban otras palabras, manzana ¿qué es por lo que estaba manzana haciendo, a señores? buscar a la gente. Exactamente. Lo que en otras palabras lo que estaba haciendo es presencia disuasiva permanente. Vamos allá, nos quedamos ahí y comenzamos a presionar desde esa posición a todas las organizaciones delictivas. ¿Qué pasó en El Salvador? Las maras salieron hacia los países vecinos, Nicaragua, hacia Costa Rica, hacia Guatemala.
hacia todos esos países donde no les perseguían, entonces dijeron, no, no, allá no hay cómo meter. Los que se quedaron, porque dije, hay algunos que son medio sapos, dicen, no, no pasa nada, aquí hay que quedarse nomás. No, a esos sapos también les cogieron y les metieron a la cárcel. Entonces, fíjate que sí hay cómo utilizar alternativas, Claro. pero para esas alternativas se necesita decisión política y se necesita también, pues, combinar varios elementos. Necesitamos un patrullaje 24 horas del día en esa localidad, Claro. cuando estamos hablando de presencia Sí. legislativa permanente. Pero la gran pregunta ahí sería, ¿y tenemos gente? No tenemos gente, sí tenemos gente. Lo que no tenemos es nuevamente la decisión política de convocarla, porque ahí hay, pues, las reservas. Claro. Cuando hay un conflicto armado, Eh, sea externo o interno, ¿qué es lo que hace el estadista? El estadista lo que hace, perdón, el estadista lo que hace básicamente es convocar claro. a estas fuerzas para poder aumentar el potencial bélico que necesita un país. Y aquí estamos ante una escalada de inseguridad y violencia en la cual desde hace debíamos haber convocado a estas reservas para capacitarlas, ponerles al día e integrarlas de nuevamente. Mario, una Exactamente pregunta. igual, perdón, solo por Sí, esto sí, concluir, sí. exactamente igual debíamos haber hecho con lo que es el COSEPE, Consejo de Seguridad Pública del Estado. Eso debería estar funcionando desde el primer día que el señor presidente de la República dijo que estábamos en un conflicto armado interno y Correcto. que habían 22 grupos de terrorismo urbano. Desde ese día debía de estar en sesión permanente el COSEPE. Claro, como cuando fue la Lamentablemente no lo tenemos. pandemia, ¿te acuerdas cuando fue la pandemia? El COE nacional y los COEs cantonales estaban en sesión permanente todos los días, porque hasta que no se Exacto, dijo que ya no había pandemia, pero fueron varios meses, ¿ah?, exacto. de estar en sesión permanente todos los días. Y hablando de las reservas, todos los países del mundo tienen reservas, todos. Unos tienen más grandes, otros tienen más chicos. Yo voy a otra pregunta. Hace años, yo nunca entendí bien porque hay un viejo aforismo romano que cuando uno lo cita le dicen que es fascista. Vis pax para bellum. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Y yo nunca entendí por qué se abolió en el Ecuador el servicio militar obligatorio, después de que ya ahora, pues con el Perú no hay problema alguno, por el momento, ¿no? Porque uno nunca sabe lo que va a pasar después de 100 años. Pero en este momento no tenemos problema militar territorial con ningún vecino. El Océano Pacífico todavía no nos ha atacado, o sea que ese no es problema, ya. Pero Bispax para Bellum, y tenemos un conflicto armado interno. Yo soy partidario de que vuelva el servicio militar obligatorio. El Seleccionando servicio como militar antes. obliga. Porque Sí, antes no es que iba el todo el servicio. mundo, era un sorteo. Uno salía Sí, favorecido sí. o no favorecido en el sorteo. Ya. El servicio militar obligatorio, a mi manera de pensar, es algo que requiere fundamentalmente el país, porque además de formarle militarmente, le forman también en valores, Claro. lo que no hay al momento. Le forman también en una carrera, le dan una orientación para que esa persona no salga a mendigar o se vincule con bandas delictivas, sino que vaya a producir, le enseñan carpintería, le enseñan agricultura, le enseñan algunas cosas. Mecánica. Entonces, todo le enseñan ahí. Entonces, esas personas salen como generadores de desarrollo, microempresarios en potencia salen a trabajar allá. Eso es lo importante. Y eso, pues, algunos eruditos, entre comillas, Eruditos con H y con pensaron, Z. pensaron que la mejor forma de afectarle a Fuerzas Armadas era retirándole el servicio militar obligatorio. No es una afectación a Fuerzas Armadas, distinguidos amigos, es una afectación al País. país. Aprendan a pensar como país, no con una mente de izquierda. Es que Eso es lo tú importante. estás pidiendo casi, ¿cómo es que no hay que pedirle peras al olmo? Tú le estás pidiendo aguacates con sandías al olmo. A ver, esa gente que tú has mencionado, lo que en Estados Unidos llaman los progres, the far left, the wokes, a ellos no les interesa el país, les interesan sus ideas, ¿ya? A tal punto que en Estados Unidos hay un escándalo ahorita porque 6 entre miembros de la House
O sea, lo que aquí serían, si hubiera Congreso bicameral, serían diputados. Entre 6 diputados y senadores demócratas salieron haciendo un spot televisivo diciendo yo trabajé tantos años en las Fuerzas Armadas, yo fui de la CIA y son senadores y diputados ahora, y les decimos que cuando a usted le den una orden que es ilegítima e injusta, usted no está obligado a obedecerla y rechace las órdenes. O sea, diciendo no le obedezcan a Trump. Los 6 demócratas. Bueno, ya uno está enjuiciado, porque ese uno no está cubierto por una especie de paraguas que tenía y lo pueden enjuiciar militarmente. Entonces a esa gente no le importa. No, o sea, mientras menos haya, pero si por favor, allá hay un grupo de gente que se propone, por ejemplo, la aberración humana que han elegido en Nueva York como alcalde, quiere quitarle los fondos a la policía de Nueva York. Es que nuevamente regresamos, Rodolfo, regresamos al tema de que siempre pensamos que la población es lo suficientemente inteligente para elegir lo mejor, pero la población se equivoca permanentemente porque la población no tiene cultura política, señores. No, ¿cómo va No a tener tiene si no se cultura le política, no enseña? Pues, conoce de la política. Entonces, se deja influenciar ¿ah? rápidamente. Llega ahí uno de estos flautistas, Demagogos, sí. demagogos, a comenzar a mandar cierto tipo de, de, de discursos e inmediatamente la gente embobada pues comienza a seguirle a este flautero ¿Eh? para que le lleve El flautista de hacia el Jamelín. despeñadero. Sí. Eso es lo que estamos Es que haciendo mira, y lamentablemente pues no, como bien dijiste tú, este flautista de Jamelín, en vez de llevarse a las ratas al mar, se va a llevar a Nueva York despeñadero. Mira lo que ofreció en la campaña. Toda la es educación correcto. gratis. Congelar la renta de todos los casas y departamentos. Congelarla. Hacer dice cuántas cosas con plata de la ciudad. Quitarle plata a la policía para hacer más abrigos para los inmigrantes indocumentados. Que de entrada, si una persona está en el país sin documentos, está cometiendo un delito que está tipificado en todos los códigos penales de todo el mundo. Aquí, Es correcto. que ya nos olvidamos de que entrar es... ¿Qué pasa cuando una persona se excede de los 90 días que puede estar aquí? Sin ninguna otra de las genialidades, ¿no? ¿Cómo era? Si las mercancías pueden transitar libremente, ¿por qué las personas no? Puta, facilito, porque las personas no roban, no matan, no violan, no trafican con droga, etcétera. Las cosas no pueden hacer eso y las personas sí. Esta mesa no puede robar. Yo el día que me vuelva ladrón antes de morirme, si me vuelvo, sí puedo robar, pero la mesa te aseguro que nunca te va a robar un centavo. Vamos a cortar en la radio. Entonces tenemos ese problema. Aquí cuando se detecta a alguien que está pasado, o se los pone de patitas en la frontera o se le ve la forma que regularice. Pero es un delito pues entrar ilegalmente al Ecuador. ¿O no? Es correcto, sino que no solo en Ecuador, sino en otros países se aperturó esto de la famosa Ciudadanía eh, universal. exactamente. Exacto. Y sin fronteras, Eh, puertas sí. abiertas, y vengan los que puedan, Ujú, no importa que quién sea, no ujú. importa. Vengan. Pues ahí están los problemas de elegir a este tipo de pseudos líderes que en vez de solucionar los problemas del país, nos la complicaron y nos la dejaron embarrando a todos. Embarrando y profundamente, yo diría que no, es como que si hubieran cogido una brocha grande y Ah, es como el chiste con ese, rodillo, en otras palabras. es como el chiste del infierno ecuatoriano y el infierno americano. Bueno, solo que al revés. Toda la perfección del infierno americano nos la aplicaron acá en el infierno ecuatoriano. Sí, Cuando había el servicio militar, no es que todo joven que estaba en edad militar iba al cuartel, porque se sorteaba. Porque obviamente para las Fuerzas Armadas, para el presupuesto del Ministerio de Defensa, tener el servicio militar obligatorio implica una erogación de gastos que no es pelo de rana, porque habría que, ¿cuántos conscriptos podría absorber? Obviamente con la partida necesaria, tomando en cuenta que este país no está nadando en billete, pero ¿a cuántos se podría absorber sin problema? ¿A cuántos miles de conscriptos yo creo que unos anuales? 20,000, 30,000 conscriptos podrían estar a nivel de las diferentes repartos militares y podrían haberse acogido tanto Fuerzas Armadas, la Fuerza Naval, también la Claro. Fuerza Aérea, unos 30,000 que podrían pues
suplir algunas de las vacantes que se necesita directamente para poder atender este tipo de conflictos y este tipo de emergencias. Hay gente que la mayoría de conscriptos no es que van a intervenir directamente operativamente, no, No, ellos se transforman en pues personal elementos que administrativo. trabajan directamente en la parte logística, en la Claro, parte de apoyo, claro, para darle el sustento que claro. necesitan las fuerzas profesionales que tienen que ir a combatir. Y hay gente que cree que todo este asunto de la guerra estuvo a enseñarle a disparar y enseñarle a hacer. No, 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 no. Napoleón Bonaparte, que algo debe de haber sabido de temas militares, tiene otra frase célebre: un ejército marcha sobre su estómago. Sí, pues si no le das de comer, ¿cómo? La Claro. intendencia, la logística son partes fundamentales. Y en los ejércitos de los países civilizados, algunos de los cerebros más brillantes iban a, por ejemplo, en la Alemania de antes de la Primera Guerra Mundial, entre la franco-prusiana y la Primera Guerra Mundial, los número uno de la Academia Militar los mandaban, ¿sabes a dónde? A ferrocarriles. Porque esos ferrocarriles tenían que estar al minuto para la movilización. No habían aviones, pues, en ese tiempo, ¿no? Eran los Claro. ferrocarriles. Entonces, ¿a dónde iban los más? A eso. Acá. Y a ver, entre 20.000 y 30.000 conscriptos, ¿cuánto puede costarnos el albergarlos, uniformarlos y educarlos? Más o Ahí menos por sí cráneo. es no Una tengo idea. la menor idea y mal te voy a dar un dato que después pues no va a ser Pero a ver, exacto, pero no partamos tengo de algo. idea. Gratis no es. Es gratis, no es, Gratis no es. indudablemente. Ya. Y entonces, Es a que ver, tienes que equiparlo, tienes que dar claro, uniformes, claro, tienes que preparar zonas de alojamiento para ese claro. personal, tienes Es que plata. entrenarlo, eso implica munición, un poco de cosas más. El fusil si es de Sí, infantería. tienes que alimentarlo, ¿Eh? tienes ¿Eh? que un sinnúmero de cosas, ¿Eh? un sinnúmero de actividades, y esas actividades pues representan Claro, todas recursos, cuestan. y con esos recursos el Estado es el que tiene que invertir. Pero en ese tiempo yo recuerdo que estos genios de los que piensan en el país dijeron, no, no tenemos que reclutar para con la conscripción, porque aquí tenemos que ser con una visión diferente. El que quiera, vaya, el que no quiera, no vaya. Bueno, cuando la patria está en problemas y en dificultad, no es del que quiera. No, Aquí es todos, somos sí. ecuatorianos y todos tenemos que defender el Sí. país, no el que quiera. Aquí esas concepciones ideológicas medias retrógradas, pues no creo que calzan. Medias Y vean estúpidas son. los efectos que hemos tenido. No, 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 eso es una perfecta estupidez. Otra cosa me van a decir, sí, pero es que, por ejemplo, en Estados Unidos abolieron el sistema. Sí, pero es que Estados Unidos tiene una capacidad tecnológica brutal con la cual suplen el material humano. Nosotros en tecnología debemos estar como a 7.000 años luz de distancia de Estados Unidos, entonces no nos podemos dar ese lujo. Pero Israel, que tiene la misma o por ahí tecnología que Estados Unidos en muchas cosas menos y en otras cosas más, en Israel todo el mundo, hombres y mujeres, están permanentemente en estado de alerta. Y están, Lo que acabas de decir, Rodolfo, me sí, permite manifestar lo siguiente, hacer un dime, comentario. dime. La mejor forma de poner un ejemplo para graficar lo que es presencia disuasiva permanente es lo que pasa en Israel. Sí, Allá tienes a toda la sí, población armada patrullando toda estamos al aire. la jurisdicción de Israel las 24 horas del día, señores. Los 7 días de la Eso, semana. sí, 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 todos eso se llama, pues, presencia disociativa permanente. Ahí nace el concepto de presencia disociativa permanente en Israel, porque Israel es el modelo que se utiliza para controlar de mejor manera las ciudades y acorralar a las organizaciones que están en contra de esta ciudadanía, sean estas delictivas, terroristas, lo que sea. Con esa presencia no le das espacio de maniobra. E Israel tiene una tecnología de punta. Pues, ¿no? Ellos no es, Ah, que no, indudablemente no es que adicional. no tienen drones, no, tienen de todo, pero tienen a todo el pueblo en armas. Y lo que pasó, lamentablemente, lo que pasó esa vez, ahí sí los cogieron. Esa posibilidad no la previeron, que ataquen un festival. Y bueno, los que atacaron le salió el tiro por la culata porque después de que me atacas así
y pones en un microondas a una criatura recién nacida, a mí no me vengas a joder con que yo estoy bombardeando y soy malo. A ver, esa gente está loca. A ver, alguien que coge una criatura y la pone en un microondas tiene un problema cerebral enorme. Y la gente que lo celebra y que lo defiende es todavía peor. Porque el tipo es un enfermo, los otros son unos hijos de perra. Correcto, es correcto, es correcto. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos ahorita? ¿Qué reclamamos? A ver, ¿qué tengo yo que hacer desde este micrófono y decir, a ver, señor, ¿para cuándo? ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo que necesitamos hacer es primero prepararnos y rápidamente para abordar este 2026 con una estrategia completamente diferente. Una estrategia que vaya primero a contener este desbordamiento que vamos a sufrir en los próximos días. Asumiendo que Trump lo saca a Maduro, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Así ataque a Trump a Venezuela, lo saque a Maduro, lo capture, lo elimine el cartel de los soles, no hay problema. Pero la droga va a que venir iba para acá, Venezuela claro. se redirecciona, pues señores. O sea, no importa si es que muere Maduro No. o cae no, eso no importa, eso es secundario. La droga es el Lo que problema. debe preocuparnos es que la droga Mm, ya no va a salir, no. por lo tanto va a redireccionarse y va a venir por donde está el lado flaco. Claro, Y el el lado Pacífico. flaco somos nosotros. Claro. Entonces vamos a tener una influencia negativa, pero tremenda, y eso va a complicar el escenario nacional. Claro. Por lo tanto, el gobierno tiene que prever esto. Tiene No. que prever Sí, esta sí, cosa. porque ahorita, con o sin ataque, el Caribe está cerrado. Lancha que aparece, boom, la vuelan. ¿Qué está del otro lado? Ah, el Océano Pacífico. ¿Y qué hay en el Océano Pacífico? Toda la costa pacífica de Colombia, pero ahí no hay puertos. ¿Y qué ha habido al sur de Colombia? Uy, Ecuador, Esmeraldas, Manta, Guayaquil, Puerto Bolívar como puertotes, ¿no? Y caletas deben de haber 12.528, más o menos. Entonces, ¿por dónde creen que va a salir la droga? Por acá. Elemental, pues. Es correcto, es correcto. Entonces necesitamos... Entonces, eso hay que prepararse, hay que tener una estrategia, hay que visualizar los escenarios, hay que ver qué se puede hacer. Nuevamente, el país no está para improvisaciones reactivas, el país está para decisiones estadísticas, decisiones de análisis que permitan, pues, mejorar las condiciones de seguridad de nuestro pueblo. Además que, a ver, no es que... Yo sé que el narcotráfico mueve miles de billones de dólares, sí, todo lo que sea. Pero tampoco es que estamos enfrentados a una guerra con Corea del Norte que tiene bombas atómicas. No, 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 no. Esto no tienen bombas atómicas, lo que tienen es mucha plata y gente, con la plata que tienen para reclutar al que quieren. Pero son gente de carne y hueso. No son de otro planeta, no es la película esa B, no, 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 no. O sea, se puede pelear. Pero el primer requisito para pelear y ganar, primero para pelear, porque si no peleas no ganas, es la decisión de enfrentar. Porque si no, mejor de una vez rindámonos. A mí a veces tengo discusiones fuertes por una cosa que yo he mantenido. Yo estaba en Gama cuando fue el conflicto del CENEPA. Y un día me pidieron que vaya con un grupo de camarógrafos esto fue en el Guasmo. Fuimos a 4 casas, yo a la cuarta ya no sabía cómo entrar. Eran madres o mujeres que habían perdido al marido en el conflicto del CENEPA. Casas clavadas sobre el estero, una sola habitación en la que se hacía todo. O sea, gente pobre. Puta, terminamos ganando por primera vez nosotros, porque en Tarqui pelearon, no éramos solo nosotros, era la primera vez que les ganamos. Y terminamos entregando hasta más de lo que estaba en discusión. Para eso no hubiéramos peleado y no hubieran un poco de madres sin hijos, ni mujeres sin marido, ni niños sin padre. Esa cosa yo la tengo aquí, porque no puede ser. Eso es en otros países, eso se llama traición a la patria. Es correcto, sí. Sí. Somos tan buenos negociantes que en vez de ganar cuando tenemos ganado, pues salimos perdiendo, Sí. habiendo ganado. O sea, hay unas cosas que son contradictorias en su totalidad. Sí. Pero
Era la que te única. diré, Sí, es sí, no, parte de sí. las... De, Sí, porque esto fue muy diferente a Paquilla. No hay sí. comparación. Y fue muy diferente a lo del 41, con que los otros tenían aviones y nosotros, los aviones que teníamos, eran aviones que podían ir, pero no podían regresar porque se les acababa el combustible. Y cuando quien comandaba la Fuerza Aérea en ese tiempo, que era el mayor Aníbal Páez Mena, pidió permiso al ministro de Defensa, del doctor Arroyo del Río, para ir a una misión a bombardear Lima, sabiendo que los aviones no regresaban, y dijo, y yo comando la misión, yo voy. Le negaron el permiso. O sea, Ujú. esta vez el arquitecto Durán Ballén pasó a la historia, ni un paso atrás. ¿Sabes qué? A Sixto nadie lo va a recordar por ninguna otra cosa, sino por eso. Porque se amarró lo que tenía que amarrarse y dijo ni un paso atrás. Y toda la gente, ahí sí, primera vez que no es la selección del Ecuador la que unió a todo. Toda la gente de todas las ideologías dijo ni un paso atrás. Y cuando se puso el impuesto ese de amarillo, azul o rojo, dependiendo del valor del carro, todo el mundo lo pagó con ganas. Y en ese momento, cuando se llamó a gente, sobró gente, no había cómo armarla. Pero todo el mundo lo entendió. Ahorita estamos peleando una guerra peor que esa. Porque ahí podíamos perder un poquito de territorio, aquí podemos perder el país entero. Ujú. Entonces, Rodolfo, es completamente acertado lo que estás vamos diciendo. jodidos. Sí, sí, el tema ahí es que el país ha tenido algunos conflictos Uh importantes -huh. y en cada uno de esos conflictos importantes la población ha sido un motivador permanente para que las Fuerzas Armadas especialmente pues logren cumplir su misión. En los últimos conflictos hemos visto una cooperación tremenda de la población. Por eso es que Fuerzas Armadas tiene el primer lugar en el ranking, ¿Qué? diría yo, de aceptación de instituciones, por encima del presidente, por Sí. encima de la misma No, Iglesia no, no, Católica. no. Sí, Número uno del ranking en confiabilidad y credibilidad de las Fuerzas Armadas. Número uno del ranking. sí, Ahí atrasito, en eso sí. y atrasito la Iglesia Católica, porque los políticos Sí, están far away. más, Están un poco lejos. sí, Están un poco. sí. Entonces, ahí a lo que me refiero yo es que eso es lo que se necesita explotar, porque al momento lo que tú dijiste es una realidad. Estamos en un conflicto armado interno de peores proporciones que la de un conflicto regular. En ese conflicto regular, sí, hay escaramuzas, pero acá vuelta es diferente porque te siembran la zozobra interna, te hacen actos de terrorismo urbano. O sea, aquí la guerra asimétrica que estamos viviendo es completamente diferente. Por lo tanto, necesitamos ese apoyo de la misma población para con el Estado y las Fuerzas Armadas y poder de esa manera, pues, hacer un frente conjunto de todas estas organizaciones. Y perdón, tenemos un ejemplo aquí a la vuelta de la esquina, al sur. Yo recuerdo lo que era Lima antes de que Fujimori hiciera lo que tuvo que hacer. En Lima explotaban de 3 a 5 bombas diarias en distintos sitios de la ciudad, en el Ujú. centro, en donde sea, y volaban gente todos los días. En las provincias de la sierra, en el Perú, paraban los autobuses y al que le veían cara de profesor o de tener un título universitario, de ser educado, lo mataban a piedrazos, porque el lema de Sendero Luminoso era copiado del Khmer Rouge, de Pol Pot. Hay que destruir todo para empezar de nuevo y que hayan ríos de sangre. Gente enferma, gente loca. ¿Qué hizo Fujimori? Lo que tenía que hacer. Entonces aquí va a haber que regalarle a las personas encargadas algún libro o alguna colección de libros, que en el Perú deben de haber escrito bastantes, sobre qué fue lo que hizo Fujimori. Y si no, si quieren me llama por teléfono y yo les cuento, porque yo sí sé lo que hizo Fujimori, porque tengo muchos amigos peruanos que me lo contaron y me he leído unos libros sobre eso. Oye, y terminó con este presidente Gonzalo, como se decía, y si sabes Ujú. dónde fue a darnos, a la base militar del Gracias. Callao en una jaula. O sea, una Sí, señor. expresión, ya. Ve, la droga es como sendero luminoso, quiere destruir todo para hacer plata. No importa cuántos mata. Entonces, con esa gente, ¿por qué? Pero ahí también hay una cosa, la A ver, droga, comparto contigo, está bien, la droga pues mata cantidades, pero el político que cree ser el Mesías que no, va ese a es peor. solucionar los No, problemas del país,
mata más Eh, que la misma droga, sí. porque mata la economía Eh, nacional, mata el desarrollo del país, mata la aspiración que tiene un pueblo. Todo eso mata y esa gente debería estar en la cárcel. Por eso es que algunos de ellos, pues rápidamente y vivamente, lo que hicieron es largarse lo más rápido del país a estar opinando desde un altillo en Bélgica. Por allá andan metidos. no, Entonces, no. exactamente ¿Sabes igual. dónde están más? Porque Ajá. algunos estaban en Venezuela, pero ya salieron corriendo. Están en el que, como dijo alguna vez un representante diplomático, están en lo que se ha convertido el basurero del mundo, México. México. ¿Eh? México siempre Sí. tuvo dos doctrinas en su política exterior. Siempre fue un país que asiló, pero asilaba políticos. Ya, ahora, ya. Y la otra doctrina era la doctrina Estrada. La no, ¿cómo? Como México tiene de vecino al que sabemos, entonces México era el paladín de la no injerencia en los asuntos internos políticos de otro Estado. Y con esa lógica, las embajadas mexicanas asilaban o sea, perseguidos políticos. Nunca alguien con condena ni nada por la misma doctrina Estrada que no podían ingerir en otro país. Ujú. Y de repente, con el señor AMLO y su gente, tú podías estar condenado, como el que sabemos, doble condena de la Corte Nacional de Justicia, equivalente en México de la Corte Suprema, y ya lo tenían en el baúl del carro para sacarlo. Fue una de las cosas brillantes que hizo el presidente Novoa. Y que, y Sí, que indudablemente. Hay que reconocer una cosa, a ver, hay que reconocer. Hay que criticar cuando hay que así criticar y es. hay que recomendar acciones que tiene que tomar el gobierno. Pero hay que reconocer públicamente Sí, que señor. este gobierno, Uh-huh. perdón, voy con esta cosa No para te atrás porque preocupes, no te preocupes. tengo aquí unos Sí, sensores medio raros y tengo que ir ya. moviendo. Entonces, sí, hombre, la tecnología. Sí, sí. A mí Entonces, no me hables de eh, tecnología porque eso es como que si me hablaras en ruso primitivo. Sí, sí. no, 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 acá me instalaron una cámara especial, entonces tengo que evitar ciertos movimientos porque funciona con los dedos. Uy, Dios mío. Entonces, a veces haces un No, gesto no, no, y la hermano, cámara se no, mueve, no, no. retrocede y tal. Pero, No, 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 no le ya, des, no le des, no le des ideas aquí a Gas, porque después me sale con que no, vea que ya tenemos lo mismo que el coronel y lo mato. Y no me quiero ir a la no, no, cárcel. no, 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 A es la un vejez no me problema, puedo ir a la cárcel. tengo que acoplar. A ver. Pero estábamos hablando, perdón, se me fue No, no, estabas diciendo que así como hay que criticar y recomendar, también hay que reconocer. hay que reconocer lo siguiente, este presidente ha tenido la valentía que otros no lo han tenido Ah, de hacer lo siguiente. Señores, se fajó los pantalones y dijo, aquí hay y vamos a declarar un conflicto armado interno, vamos a enfrentar. Eso no lo han hecho nadie, señores. Es del primer sí, presidente que lo hace y lo hace bien y lo hace con fuerza. Eso hay que reconocerlo. sí. Hay que reconocer que identificó la amenaza, el resto no. No. Decían, hay un grupo ahí de delincuentes. No, este se fue más allá. Le dijo, no, señores, aquí estos 22 no son grupos de delincuentes comunes, son grupos de terrorismo urbano. Ah, es otra cosa. Claro. Este presidente se dio también el lujo y la valentía de lograr que sean extraditados a los Estados Unidos estos delincuentes. Entonces hay cosas. Se dio también el lujo de tratar de componer el escenario carcelario que le dejaron los antecesores, pues, con cantidades de problemas, de insurrecciones que se daban al interior. Todo eso fue haciendo Sí. este gobierno y creo que sí, tiene errores, indudablemente. Porque, señores, lo siguiente les pongo a pensar. 40 años, 4 décadas de penetración del crimen organizado, donde han pasado cantidad de gobiernos. Puta. Pues durante esa cantidad de gobiernos, ninguno de ellos ha solucionado el problema. Y exigimos nosotros que este gobierno, que tiene 2 años y un poquito más tal vez, pues en Ah, esos sí, dos arregle años todo. Sí, arregle todos la desgracia que sí. hicieron el resto. Hay que ser lo suficientemente coherentes para analizar las cosas desde la óptica Sí, la correcta, real, claro. realista, correcta. Porque si es que estamos viendo así, entonces, señores, denle al señor Novoa unos 40 años para que cambie el país, pues, porque eso es lo que No necesitamos. creo que esté interesado O a a estar uno que... 40 años allí. Mi querido Mario, Entonces, se ese fue es el el punto. tiempo. Ya me están haciendo malas señas. Pero es verdad. Y dentro de lo reconocer, yo le reconozco haber tenido los huevos de La haberse metido en cámara. la embajada mexicana
y de haber sacado de ahí este tipo antes de que se fugue, porque si no, íbamos a quedar en ridículo. En ridículo. Que no está bien entrar en una embajada, sí, puede que no esté bien, pero hay una contradicción entre el artículo 4 y el artículo 5 de la Convención de Caracas. No para presos comunes, el señor tenía doble sentencia, ¿qué hace allí? Bueno, mi querido Mario, un abrazo, muchas gracias, ya estaremos Rodolfo, en otra ocasión que puedas. Manera, un abrazo gracias para chicos. Ti, gracias, nos vemos mañana tenemos chocolate y reina verde que ha de venir de negro, de azul, lo que sea. Nos vemos mañana, chao. RTP